Continuamos en el mañana, siendo las 11:18 y pido un aplauso porque está con nosotros el señor Alberto Lecchi, está Sandra Migliore y Valentina Rojas. Ellos tres hicieron una película a partir de un libro justamente de Sandra Migliore, ¿sí? Que el señor Lecchi lo leyó, los encontró. ¿Por qué no cuenta un poco, Lecchi, cómo empezó este plan? ¿Cómo empezó? Mira, en realidad un día me llama Eliseo Subiela, sí, y me dice: Alberto, me trajeron un libro, lo leí, yo veo una peli ahí. Me dice: pero viste, no es mi estilo, yo sé que vos la harías bien. Y me dio el libro a leerlo. Y yo generalmente contesto enseguida, sí, a quien lo escribió, pero no sabía que Sandra sabía que yo había leído el libro, así que no le contesté a ella, le contesté a Eliseo. Sí. Y me quedé ahí, ¿viste? Sí. Entre que lo pensás, entre que decís a qué productor voy a manguearle, y qué sé yo. Bueno, ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacer esto? ¿Qué le falta a esto? ¿No? Sentía que era una historia muy complicada para contar en imágenes, porque no había que caer en la morbosidad del abuso. Claro, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo hacer para que esta historia no cayera en eso? Sí. Y de golpe un día suena mi teléfono, Sandra Migliore, que me dice: señor Lecchi, yo estaba esperando una devolución suya, y qué sé yo. Y ahí me asusté, dije: perdóname, no sabía que vos sabías que yo tenía el libro. Sí. Y dije: bueno, te voy a ver. Y nos fuimos a Justiniano Pose, Córdoba, a la casa, y ahí me encontré que Sandra no estaba sola, sí, que estaba con otra chica que se llama Valentina, sí, y me empiezan a contar la historia de ellas dos, la historia de amor de ellas dos. Sí. Y la historia de amor es maravillosa. Es maravillosa. Y daba, te juro que daba para 13 capítulos de serie. Totalmente, sí, totalmente. Pero bueno, una historia maravillosa que dio el nombre a la película, porque el libro que escribió Sandra se llama Raza de Víboras. Y yo ahí, no solo porque hay una anécdota de que Sandra todo el tiempo le decía a Valentina: caminemos, caminemos, sino porque yo dije: lo que han hecho estas mujeres es caminar hacia adelante. Es decir, podrían haberse quedado en la amargura, en el dolor, y sin embargo pelearon para que esto se sepa, sí, y por el amor. Sí. Así que era el caminemos, para mí es eso, ¿no? Es caminar para adelante. Totalmente. Por eso es Caminemos, Valentina. La película cuenta la historia de ellas dos, y sería bueno que... Buenos días, señorita. Sí, gracias por estar con nosotros, a Sandra y a Valentina. Sí, gracias. Caminemos. Ahí está. Caminemos, Valentina. ¿Qué me estaba diciendo, Repeto? Tenemos el trailer de la película, ¿sí? Pongámoslo, dale. Esta historia es una historia absolutamente real. Cuando comencé a vivirla, solo tenía 16 años. ¿Qué es el amor? ¿Alguien sabe música? Valentina, deberás trasladarte a la luz. Vas a hacerte cargo de la representación legal. Hija, te voy a extrañar. Ella era monja y dejó los hábitos. ¿quién? Sandra, hija, la empleada administrativa. Te presento a la hermana Valentina, la nueva representante legal del instituto. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Te sientes bien? Me gustaría que revisaras un poco el trabajo de Sandra estos años. ¿Lo harías? Quisiera saber cómo hizo para dejar los hábitos. ¿Has menstruado? ¿Cuál es el parámetro para saber cuando una comete un pecado? Tenés que terminar el asunto con Sandra cuanto antes. Se está por pudrir todo. Algo habrás hecho para que haya pasado eso. Me llegaron instrucciones. Desde arriba, por el asunto este de los mails. Volvé, Valentina. Volvé, te digo, ¿a dónde te crees que vas? ¿Qué? Te iluminas cuando te reís. Yo también siento cosas. Estamos entrando en un camino sin retorno. ¿Te asusta? Un poco. Pero si vos me acompañás, me animo a todo. Vos tenés la culpa de esto.
porque tenés la piel de porcelana. Los delitos que está denunciando están a punto de prescribir. Te pido perdón por eso. Sé cómo se sienten. Te ofrezco ayuda y contención. Me lo quito todo. Acá están las protagonistas de esta historia que filmó el señor Leckie. Es maravilloso. Y lo que fue, lo que significó, me imagino, ellas queriendo ser monjas, siendo abusadas por una superior, y empieza una historia de amor entre ustedes, tratando de ayudarse. Cuenten, ¿cómo fue eso? Bueno, nosotras caímos en muy buenas manos, nuestra historia cayó en muy buenas manos. Yo esperé mucho tiempo que Alberto me llame. Estábamos ansiosas, de acuerdo a lo que nos había dicho Eliseo, y él hizo realmente una síntesis de nuestra vida con esta película, ¿no? Nuestra historia de amor empezó cuando hicimos las denuncias, después de muchos años de haber vivido la experiencia de estar en el convento. Caminemos Valentina lo refleja re bien, porque él sintetizó en 100 minutos una historia de muchos años. Y para nosotros esta película es lo que yo le decía a Valen cuando veníamos de Córdoba, es como el alta médica a un largo proceso de sanación, de superación. Porque nosotras no, o sea, todos los seres humanos sufrimos algún dolor. A nosotras nos tocó esto en nuestra adolescencia y no podemos estar toda la vida revolviendo el estiércol de lo feo que nos pasó. Entonces, juntas empezamos una historia, este camino de sanación, y bueno, y esta película es como la alta médica, se terminó, o sea, y queremos que la vea todo el mundo para que todo aquel que tenga un dolor o se ha sentido abusado o manoseado en distintas formas, sepa que es posible superarse y que es posible encontrar el amor y sanarse, ¿no? Sí, como por ahí tantos que no pudieron, ¿no? O chicas o también hombres. ¿Qué ibas a decir, Alberto? No, que me parece que lo importante de la película, para que se vea, es para que estas cosas no queden en silencio, para que no vuelvan a pasar, ¿no? Claro. No es una película en contra de la Iglesia, es una película en contra de la hipocresía de cierto sector de la Iglesia y de ciertos personajes de la Iglesia. Esa historia está unida por esta historia de amor de Sandra y Valentina. Y también, como para aclarar ya más cinematográficamente, no es un documental, hemos ficcionado esta historia de Sandra y Valentina y está interpretada, bueno, por Paula Sartor, Ana Celentano, bueno, Víctor Laplace, Lidia Catalano. Lidia Catalano, y hay, bueno, es coproducción con Chile, y hay 3 actrices chilenas también que son que le dan vida a la historia de ellas dos, ¿no? Sí, pero que saber, ¿no es cierto?, el tema del sometimiento, el lugar del poder en ese lugar que indudablemente venía abusando de varias compañeras, como cuenta en la película, y donde sucede ese lugar que ya sabemos, más allá de que es la Iglesia Católica, es un foco que hay un lugar donde alguien tiene poder sobre uno y puede hacer lo que quiera y está siempre tapado por todo el sistema. Por un sistema que nefasta, que forman parte de esa institución que es la Iglesia, y bueno, y están, y les cuesta tanto separar a la jerarquía de la congregación. Pensá que Viviana, la hermana abusadora, formadora y abusadora, lo último que sabemos es que sigue
en otro lugar. Sí. Se cambió el nombre. En Venezuela, ¿no? Sí, en Venezuela, en la zona del Carrizal. O sea, la siguiente. Avalada por un obispo. De ahí. Sí. Sí, porque vos para irte de una congregación a otra no es fácil, no te cambiás la ropa y vas y decís, buenas, quiero ser monja en esta congregación y me voy a llamar Victoria en lugar de Viviana. Tenés que tener un aval. Claro. Del Ministerio de Cultos, o no sé cómo se llama, o de algunas personas que tengan autoridad para dejarte ingresar a otro lado. Así que ella se escapó impunemente y bueno. O sea, el coraje la juntó la causa a ustedes, sí, ¿no? De llevar adelante algo. ¿Cómo fue todo ese momento que en la película se ve, pero cómo fue en ustedes, que lo cuenten ustedes, la decisión de llevar adelante esto? Fue tal cual como aparece en la película. Así como se ve, como se relata, tan bien relatado y tan bien ficcionado, fue así. Alberto hasta reprodujo las condiciones meteorológicas de algunos sucesos que son hitos para nosotras en nuestra historia personal. Y eso queremos que lo vean en la película. Realmente queremos que lo vean. Sí. Lo que a mí me gustaría contarles, es que particularmente yo, cuando Sandra escribe el libro, que el libro es otra cosa, es una denuncia con mucha ironía, ¿no? Es una primera etapa. Y empieza Sandra a dar notas y demás, y a yo acompañarla, pero nunca expuesta, porque en ese momento todavía no podía dar pasos adelante. Cuando viene Alberto a casa, en esa charla de tantas horas, fue la primera vez que yo pude contarle lo que había ido en ese ámbito que percibí tan seguro y de tanto respeto, y que se tradujo después en el set de filmación, porque les digo que realmente lo que muestra la ficción es superado ampliamente por la realidad. Mira. Fue tan cuidado lo que se puso en la película, tan sin golpes bajos, con tanto respeto. No es necesario más para que el público sepa lo que pasamos, que fue horrible, y que hay víctimas que están detrás nuestro, que todavía no pueden hablar, o tienen una familia que no sabe su pasado, y ellas no quieren, como en algún momento dice una de las protagonistas en la película, no quieren olvidar y tampoco dejar de olvidar, ¿no? Claro. Es como... Claro, es lo que te sostiene. Esa paradoja sí, que vive alguien que tiene historias así. Sí. Así que bueno... Es hermoso porque están contando que apareció la película y es como que descargaron y sacaron todo ese mal. El trabajo hecho con las actrices, tantos tiempos de entrevistas, de charla para que construyeran el personaje y fuera fiel a lo que somos nosotras, para mí fue un proceso de sanación importantísimo, del que estoy profundamente agradecida. Pero ¿cómo cuentan? Quiero que me cuenten ustedes. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Caminemos Valentina, sí, está clarísimo, sí. Caminemos, Valen, caminemos, como le decía yo, cuando teníamos que hablar de cosas que no queríamos que nadie nos escuche, y estábamos en los pasos previos a hacer las denuncias, y eso fue lo que le dijimos a Alberto, y creo que eso fue lo que lo llevó a ponerle este nombre tan lindo. No se podían juntar en ningún lugar, solamente... Trabajábamos en un colegio donde había muchos alumnos, muchas profesoras, y a su vez, paralelamente, estábamos sacando a la luz esos hechos tan aberrantes que habían sucedido en el pasado, y bueno, entonces caminábamos. ¿Y les pasaba eso, que iban a hablar con otras superioras para contarles eso, y eran así corridas? Sí, fue tal cual. Sucedió así, y les digo más, no spoilees la película. No spoileo la película. No. Pero que la vayan a ver. No, pero... Sí, fue así. La primera vez que yo hablo con un sacerdote, y en ese momento habré tenido alrededor de 20 años, y le cuento lo que a mí me pesaba como una culpa, es la primera vez que alguien me dice, pero vos sos la víctima acá, no tuviste culpa de nada. Y fue como que a mí me sacaran una mochila que me pesaba horriblemente. Y él me manda a hablar con mi superiora.
sin saber yo que mi superiora ya había recibido 3, 4, 5 denuncias sí. y sabía de lo que le estaba hablando. Sí. Y cuando hablo con ella me dice, te tenés que olvidar de eso, pasó hace mucho tiempo, no te tiene que influir en tu vida religiosa. Y te empiezan a manipular con tu cargo. Totalmente, o sea, a callar. Fa. Esto es una vergüenza, no se puede hablar de esto, no se Claro. debe hablar de esto. Y vuelta a callar. ¿Y qué? Porque te da miedo. Y te da miedo. Te da miedo. Te da miedo, pero... Y te da vergüenza. Alberto, nosotras víctimas tenemos una profunda vergüenza. Yo hoy con 52 años hay momentos en los que, es más, y puedo entender a las personas que me dicen, yo todavía tengo pesadillas con lo que Viviana nos hizo, pero no me nombren, porque tienen vergüenza, nos Claro. da vergüenza. Claro. Es así, Claro. es real, esto Claro, pasa. porque se supone que es un lugar del bien donde estaban. Estar con Dios, con toda gente, no podía pasar. Y entonces también les estaban proponiendo, no hagamos bolonqui, porque si no se destruye todo esto y hay que seguir adelante con esta misión. Y ustedes que estaban en el medio, ¿qué pensaban ahí? Teníamos un pensamiento idealista, nosotras queríamos ser religiosas, servir a Dios, o sea, toda la teoría que habíamos conocido pensábamos que era realidad y después nos dimos la cara contra la pared porque nada que ver la teoría con la práctica. La vida religiosa no es un estado ideal para que viva un ser humano. Esa es mi opinión personal, Sí, sí. sin ánimo de ofender. Sí, claro. Miren la película. Sí, ahí está. Se puede ser muy buenas personas sin necesidad de extremismos tan radicales como esto. Es más, en la simplicidad de la vida cotidiana se pueden construir mundos mucho más cercanos a un Dios bondadoso, amable, lleno de luz y de alegría, de color, que vistiendo kilómetros de tela blanca y negra. ¿Y hoy cómo es la vida de ustedes dos? ¿Qué hacen? Hermosa. Sí. Trabajamos, bueno, sí, cambiadas. obviamente, Y- 13 años. Sí. 13 años. 13 años y seguimos teniendo muchos motivos para charlar y compartir. Y la causa la juntó. ¿Y cuánto tiempo llevó enamorarse entre ustedes en esa... Y estuvimos un año largo sin darnos bolilla porque ella era mi jefa. Sí. Como se muestra en la película, Claro, Caminemos uno pensá Valentina. que Sandra dejó los hábitos mucho antes que Valentina. Claro. Valentina... Estuve 20 años de religiosa. Sí. Y yo 8. Pero con culpa, ¿no? Porque seguías de alguna manera. Yo volví a trabajar al colegio. ¿Por qué no te fuiste empantada? Porque yo, bueno, es larga la historia, pero también lo refleja la peli, que cuando yo dejé los hábitos volví a trabajar porque tenía un puesto de trabajo nombrada por el ministerio, soy Sí. docente, Ok. y me sacaron corriendo porque era una vergüenza ir a trabajar en una escuela sin el hábito. Y yo tenía a mis alumnos, todos, me querían muchísimo. Qué locura. Y después no solo eso, que me falsificaron recibos de sueldo, me inventaron telegramas, esto está todo declarado en la justicia, así que no lo digo porque se los cuento. O sea que llevó un año que se conocieron, que hicieron todo esto y a partir de ese año se enamoran ustedes. Sí, Un año empezamos a- largo fue, que de siempre camino. decimos un año para recordar con Sí. todo lo que fue pasando Sí. en ese año, sí. Y ahí hacen toda esta denuncia que les llevó cuánto otro tiempo hasta que se van las dos a vivir juntas. ¿Cuánto Sí. fue todo ese proceso? Y podemos decir 2 años, más o 2 menos. años. Sí, sí, 2 años. ¿Y cómo era? Porque eran realmente, se rebelaban contra un sistema y además irse a vivir juntas. A un pueblo pequeño donde todos me Hablan. conocen desde que nací. ¿Y? bueno, y ¿La chusma? No, nos quieren tanto, o sea, nos sentimos queridas. Si alguien habla atrás no me enteré y por lo tanto no existe. Pero nos han acompañado de una forma, somos un pueblo chico, nos fuimos conociendo todos y realmente es Ya hace mucho es que un estamos. pueblo de mentalidad abierta, Ok, mirá qué tranquilo, de respeto, de gente que vive tranquila, Que que hoy por trabaja. hoy nos están acompañando en todo esto desde que fue la van premier de Caminemos Valentina hasta hoy. La
Sí. O sea, vieron el tráiler, vino mucha gente a acompañarnos. Claro, porque se estrena y ahora. Querían conocerlo a Alberto, querían conocer a las actrices. Sí. Una porque... revolución, Alberto, hiciste. Sí. Así que ya... Te vas a vivir allá. Sí, hay una historia muy linda que no está en la peli que voy a contar, porque te va a divertir, que a Valentina le costaba dejar los hábitos. Sí. Cuando ya Sandra le había declarado su amor y Valentina dudaba. Entonces salían a caminar, Valentina vestida de monja, se cambiaba como está en la película, pero después se tenía que cambiar de nuevo para volver a la escuela, al convento. Entonces entraba a no vamos a decir el nombre, una cadena de hamburguesas. Sí, entraba y de golpe salía vestida de monja. Y el guardia miraba extrañado porque la puta vida había visto. Claro, ¿de dónde salió esta monja? Claro, ¿qué es esto? Valen entraba así, bonita como Eris y sale. Se cambiaba en el baño. Claro, me cambiaba en el baño y salía. Y un día, justo Sandra lo estaba mirando porque se había quedado en la vereda, al guarda que está parado delante. Y claro, yo no lo vi porque salí mirando a Sandra. Y dice Sandra que el tipo pegó un respingo como diciendo, ¿esta monja? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? ¿En qué momento entró que no la vi pasar? Sí, tenemos muchas anécdotas. De esas, la verdad que dentro de todo el dolor y lo difícil que fue ese tiempo, la pasamos bien juntas porque nos dábamos mucha fortaleza y bueno... Divino, gracias por venir, contar la historia, vayan a ver cuándo se estrena. 14, el otro jueves, 14 de septiembre. Bien, pueden ver Caminemos Valentina del señor Lecchi, y felicitarlas a ellas, a Sandra Migliori y a Valentina Rojas, protagonistas de esta historia. Una, claro, totalmente. Una historia agridulce. Importante que se vea para que esto no se repita más. Y sí, desde sobre todo para que se animen a denunciar. Seguro. No se callen más. Seguro que es lo más difícil. Gracias, un ejemplo total de la vida de ustedes. Gracias, Mex. Gracias, chicos. Bien, siendo las 11:39 nos vamos a una tanda y ya estamos regresando.